Eh, Muy buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a este webinar, Niñas, Niños y Adolescentes Conectados a los Medios, organizado por el Grupo Niñez y Medios del Perú. Muy buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a este webinar, Niñas, Niños y Adolescentes. Perdón, disculpen. Este webinar se está llevando a cabo a través del Facebook Live de las 6 instituciones que participamos en el grupo de Niñez y Medios, Acción por los Niños, Defensoría del Pueblo del Perú, Save the Children, Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y UNICEF en el Perú. Este evento también está siendo transmitido a través del Facebook Live del suplemento Planeta Futuro del diario El País de España. Sin más presentación, les agradecemos mucho su presencia y quisiera dar el pase a Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Adelante, Ana, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder inaugurar este espacio. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, invitados e invitadas de alta categoría, tanto de Perú como del resto del mundo. Yo quiero ser breve porque la verdad es que quiero que fluya el debate lo antes posible. Entonces, simplemente, además de agradecer a todas las personas que van a ir siendo presentadas una por una, contarles un poco que este grupo de Niñez y Medios se conforma en el año 2012 por Acción por los Niños, la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Save the Children, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y UNICEF. ¿Qué es lo que pretende este grupo? Básicamente está orientado el trabajo a mostrar cómo la niñez y la adolescencia se refleja en la prensa de alcance nacional y detectar cuáles son los espacios de mejora, ¿no?, para el tratamiento de la información. La idea de este grupo es poder incluir el enfoque de género, el enfoque de derechos, perdón, incluido también el de género, pero el enfoque de derechos en el tratamiento de la información, en cómo se ven representados niños, niñas y adolescentes. Bueno, yo creo que ha habido muchos avances, realmente ha habido muchos avances, pero siempre hay espacio de mejora. Este grupo conforma una declaración de principios sobre los derechos de niños y niñas y adolescentes que se ha suscrito por varios medios de comunicación y que fundamentalmente trata de preservar los derechos de niñez y adolescencia que tienen que ver con la dignidad, la no discriminación, la identidad, el derecho a la intimidad, el tratamiento de cómo se difunden los contenidos violentos y tratar de generar también un espacio de participación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como digo, ha habido grandes avances en Perú, pero todavía tenemos espacio para mejorar. Todavía tenemos medios que no terminan de tratar de una forma adecuada la información que tiene que ver con niñez y adolescencia. Y tenemos que tener en cuenta, cosa que ya sabe toda la audiencia, que los medios de comunicación, además de registrar hechos, conforman opiniones, ¿no?, influyen en la adopción también de nuevos hábitos. Lo que no se explica en los medios no está en el imaginario social y la forma en que los medios cuentan la realidad es como muchas veces la tenemos conformada, ¿no?, en nuestro imaginario. Por eso nos parece muy importante que los niños y las niñas y los adolescentes estén de una forma adecuada en la agenda mediática y se resalte no solo que esa exposición no vulnere sus derechos, como decía anteriormente, sino que también los medios contribuyan a deconstruir imaginarios falsos que muchas veces se tienen, ¿no? Estoy pensando especialmente en adolescencia, ¿no? ¿Cuál es la imagen que proyectamos sobre adolescencia en general? En muchos lugares es negativa, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene unas consecuencias también en el trato que damos a los adolescentes y a las adolescentes. Y yo creo que también los medios tienen que lograr que la oferta mediática que hacen sea interesante para niños, niñas y adolescentes. De todo esto y de muchas cosas más vamos a hablar en el día de hoy. Como digo, tenemos invitados e invitadas de lujo, así que sin más, agradecer a todos por su participación y adelante, Marilu, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Ana, por la bienvenida a este webinar y sin más, permítanme, por favor, colegas, presentar a Matilde Cobeña, adjunta de la Niñez de la Defensoría del Pueblo, que compartirá con ustedes los resultados más destacados del monitoreo que venimos haciendo desde el año 2012 y que hemos hecho
a través de las noticias propaladas en la televisión y en la prensa escrita peruanas. Adelante, Matilde, muchas gracias. Gracias, Marilú. Buenos días a todos y todas. Nuevamente, bienvenidos. Hoy día en esta parte les voy a explicar brevemente el monitoreo de medios que se ha hecho en el grupo de Niñez y Medios desde el año 2012, desde que se aprobaron la Declaración de Principios, ¿no? Como bien ha explicado Ana, los medios de comunicación también tienen un rol de protección hacia los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en el tratamiento informativo de las noticias que se sacan sobre ellos y ellas. Este rol de protección sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes nacen de las obligaciones internacionales y también nacionales, y especialmente nace a partir de la firma de la Declaración de Principios por diversos medios del ámbito nacional. Entonces, desde ese entonces, ¿cómo se han portado los medios? Desde el 2012 hasta el 2017, ¿qué hemos encontrado el grupo de Niñez y Medios en el monitoreo que hemos realizado tanto a la radio y televisión como a los medios impresos? Hemos encontrado cosas positivas, por supuesto, han habido muchos avances, pero también hay cosas por mejorar. Y estas cosas responden a las siguientes preguntas que nos vamos a hacer. ¿Los niños han estado en el centro de información en el monitoreo? ¿Cómo se ha informado sobre ello? ¿Cómo aparecieron en los medios? ¿Qué se dijo sobre ellos y ellas en los medios que monitoreamos? Les cuento un poco. De acuerdo al monitoreo que hicimos a los canales de televisión en los años 2016 y 2017, en los medios impresos desde el 2012 al 2017 y en la radio desde el 2018, todavía no encontramos algunas situaciones que debemos ir superando para tener siempre a los medios como aliados en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿qué dijeron de ellos y ellas? De ellos dijeron, no, lamentablemente se les presentó a ellos como víctimas, el tratamiento informativo estuvo concentrado altamente en temas de violencia en la televisión, el 65% se concentró esto en temas de violencia y en la prensa en el 27%. Pero ¿qué hay de los otros temas? ¿Acaso también no podemos hablar de los temas de educación, de salud, de embarazo adolescente, de los otros temas que también forman parte de la vida de los niños? Si bien la violencia es un flagelo en nuestra sociedad, ¿no? Y a nivel mundial, es evidente que no la podemos invisibilizar, pero es necesario que esta violencia sea presentada de otra manera en el tratamiento informativo que dan los medios sobre las noticias de los niños y niñas. Entonces, ¿qué espacios ocuparon en los medios los niños y las niñas? En la prensa ocuparon espacios dentro de la sección de sociedad y algunos dentro de la sección de opinión. En la televisión, algunas notas, el 23%, por ejemplo, de las notas duró menos de 2% sobre ellos y el 26% duró más de 5 minutos, pero se seguía representando a los niños como víctimas, ¿no? Y en esta presentación, en esto que dijeron de ellos y ellas, ¿se respetaron sus derechos? En muchos casos sí se respetaron sus derechos, pero todavía en el 36% de las notas que encontramos en la televisión no se respetaron los derechos, más bien se vulneraron sus derechos porque se presentaron imágenes y palabras que dolían también para la sociedad y para los propios niños. Ello debido a que no se respetaba su derecho a la intimidad ni su derecho a la identidad. En estos casos se les llegó a revictimizar con entrevistas o mostrando el nombre de aquellos niños o niñas que fueron víctimas de violencia sexual, por ejemplo, algo que se debe evitar en el tratamiento informativo de las noticias, ¿no? ¿Y cómo se contaron las noticias? Como ya les había adelantado, en muchos casos se contaron a estas noticias en un rol que se atribuía a los niños en calidad de víctimas, a los adolescentes infractores, por ejemplo, en calidad de personas problemáticas, y no se les presentaba más bien como personas con sujeto de derechos, ¿no? Se les dio voz a los niños y las niñas en estas notas que monitoreamos, en muy pocos casos se les dio voz.
En la televisión, en el 13% se les dio voz, en la prensa en el 7% y en la radio solamente un 3.8%. Cuando estamos diciendo que uno de los principios de la declaración tiene que ver con la participación, con darle voz a los niños, con escuchar su opinión. Entonces es importante que estas cosas se vayan superando, que vayamos encontrando mucho más avance y no solamente nos quedemos en el 13% de que se les da voz a los niños. En muchos casos se les dio voz para revictimizarlos y esto lo tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si no, este gran esfuerzo que se ha hecho con la Declaración de Principios, donde los medios de la televisión nacional, de la radio también se han comprometido a respetar los derechos de los niños y de las niñas, va a quedar en el papel. Entonces hay que cumplir con estos 5 principios: la dignidad, la no discriminación, el respeto a la identidad y la intimidad, el evitar los contenidos violentos y en darles espacios de participación a los niños, de escuchar su voz. El reto evidentemente es muy grande. El grupo de Niñez y Medios considera que hay un reto muy grande para los medios de comunicación. Los queremos como aliados en la defensa de los derechos de los niños y de las niñas. Les reconocemos el papel importante que tienen para difundir aquellas vulneraciones de los derechos de los niños y las niñas, pero queremos que ese tratamiento informativo que se hace sobre las noticias sea con enfoque de derechos de los niños, de las niñas y de los y las adolescentes. Se tiene que comunicar sin dañar, que se tiene que comunicar sin volver a vulnerar sus derechos, y hay que presentarlos a los niños y las niñas como protagonistas positivos de las noticias, no solamente como víctimas, con lo más doloroso, con lo que más nos duele. Hay que presentar las cosas positivas que ellos también hacen, cuando ganan un concurso, por ejemplo, cuando han superado un problema, cuando han salido adelante, no solamente las cosas que nos duelen. Y si se tiene que presentar las cosas que nos duelen como la violencia, esto tiene que hacerse respetando los derechos de ellos y ellas, pero también buscando cuáles son las obligaciones del Estado y de las autoridades competentes para atender estos casos de violencia. Hay que hablar de otros problemas también distintos a la violencia. Este es un gran reto para los medios de comunicación y que estamos seguros también lo quieren asumir. Hay otros problemas que forman parte también de la vida de ellos y ellas. Y en este contexto de pandemia, este reto es muchísimo más grande porque el impacto de la pandemia en la vida de los niños es muy grande también. Está impactando en todos sus derechos y eso hay que aprovechar para presentarlo en la televisión y exigir a las autoridades que cumplan sus funciones. Finalmente, otro de los retos más importantes es no estigmatizarlos, no creer que los niños no tienen derecho o presentarlos como una cosa o presentarlos, ¿no?, como alguien que no tiene capacidad. Hay que presentarlos, ¿no?, dándoles voz, pero también reconociéndolos como sujetos de derechos y de obligaciones, reconociéndolos como sujetos de capacidad. Este reto es importante desde la Declaración de Principios, que espero que se hace mucho más exigible a partir de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial con la emergencia sanitaria. Muchas gracias. He resumido todo lo que he podido para poder presentar algunos retos pendientes y ahora sí que se abre el debate. Muchas gracias a todos. Gracias, Marielú. A ti las gracias, Matilde. La verdad que es un placer tener a la Defensoría del Pueblo como socia en esta aventura del Grupo de Niñez y Medios. Yo creo que Matilde nos ha planteado algunas cosas muy interesantes, el tema del enfoque de derechos y cómo, digamos, las noticias presentan, dependiendo de los grupos etarios, a los chicos a veces como víctimas o a veces como victimarios, inclusive cuando se trata de la adolescencia. Entonces, la idea de esto es poder incluir en este debate a adolescentes, y esa es la razón por la cual, además de presentar a Lola Huete, que es la directora del suplemento Planeta Futuro del diario El País de España, me place presentar también a dos adolescentes, a Ana y a Dalet. Dalet es estudiante de periodismo y Ana es de la red de municipios escolares. Son chicos que están muy vinculados a los temas de derechos, en el caso de Ana muy vinculada al movimiento de derechos de la niñez, y en el caso de Dalet como estudiante de periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya.
Y Lola, bueno, no necesita pues ninguna presentación, directora del suplemento Planeta, que el diario El País dedica a los derechos de la infancia y de la adolescencia, por eso le hemos invitado esta mañana. Muchas gracias a los tres panelistas por estar. Y sin más, quisiera darle el uso de la palabra a nuestra querida amiga Lourdes Febres, directora de Acción por los Niños, que va a moderar este panel sobre la niñez en los medios de comunicación, no sin antes saludar la presencia de colegas y amigos desde Lima, desde Huánuco y desde Pucallpa, y decirles que si tienen alguna pregunta, el Facebook Live de las instituciones está abierto para que ustedes pudieran hacerlas. Adelante, por favor, Lourdes, con el panel. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Les damos la bienvenida a Lola, bienvenida a Ana y bienvenido Dalit. En realidad tenemos un panel de lujo el día de hoy y nos parece muy importante poder escuchar las voces, en primer lugar, de las y los adolescentes. La primera pregunta la quisiera dirigir a Ana. Ana, nos parece importante que desde tu experiencia nos puedas comentar de qué manera se presentan las noticias acerca de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Bien, Ana. Bien, si no, Creo que tenemos, perdona Lourdes que te interrumpa, pero creo que está con algunos problemitas técnicos, Ana, y así que si podemos pasar, por favor, a la siguiente pregunta. Dalit, por favor. Hola, ¿qué tal? Dalit, Sí, Dalit, ¿cómo estás? Me gustaría, mientras Ana se conecta, poder conversar contigo. Y en ese sentido, si tú nos puedes comentar algo sobre la manera en que las noticias presentan a los adolescentes en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, hace poco estuve conversando con una compañera justamente sobre ese tema y me mencionó bastante sobre cómo a los adolescentes en general parece haber una polarización entre dos ideas. Se muestra a los adolescentes como como personas malas, negativas, que están o robando, o son ladrones, o que los vemos alcoholizados. Y son noticias que no solo se ven, sino que se conversan bastante, que quedan en la mente de las personas. Y si bien yo entiendo que es noticia, no solo somos víctimas o victimarios. También, aparte de esto, hace poco vi la noticia de un chico que ingresó como primer puesto a la uni. Y a pesar de mostrar algo positivo, se interpreta de forma que afianza la idea negativa en los adolescentes. Como si fueran pocos los que estudian, o como si aquellos que no van a la universidad o aquellos que no tienen las mejores notas, fuesen el grupo marginado de los adolescentes, del cual se habla bastante. Pero volviendo un poco a la noticia que menciono, ¿cuántas noticias de este tipo tenemos sobre logros en los adolescentes? Por más pocas que sean, realmente son muchas más noticias o espacios que tenemos para mostrar nuestra opinión. Y es que es más el tiempo que emplean los medios en reforzar estereotipos contra nosotros que en abolir esas mismas ideas que de seguro cayeron sobre los periodistas cuando eran jóvenes. Y sabemos que no son norma. Tengo muchos amigos y compañeros con grandes e importantes opiniones en cuanto a política, educación, actualidad, y los medios de comunicación se cierran a ese mundo de opiniones. Queremos un periodismo que genere cambio, ser parte de él, y me gustaría mucho que los periodistas nos agreguen a su cuadro de comisiones. Como futuro periodista, una de las primeras cosas que quería es dar a los adolescentes voz en los medios. Ojalá piensen como yo. Muy bien, Dalit, excelentes tus respuestas. Yo creo que nos has mencionado en pocas palabras cómo los medios de comunicación deben respetar los derechos de los niños y deban dar la voz, ¿no? Creo que tú has dicho algo sumamente importante, que es el respeto, ¿no?, de las niñas y los niños a su identidad, a su intimidad, que les permitan participar y que les den voz. Creo que eso es sumamente importante y me gustaría que también tú nos puedas comentar en este último tiempo cuál es la noticia que te ha impactado más, ¿no? Alguna noticia sobre niñas, sobre niños, sobre adolescentes que hayas visto y que haya causado mayor impacto. Sí. De hecho, hace un tiempo
hablando de niñas y niños, hace tiempo vi una noticia que me movió bastante. Y leí en el contexto del Día de la Niña hace un par de años que cada 10 minutos una de esas moría. Y me pareció impactante y horrible, pero como hermano mayor de una niña, sé que ellas no son solo víctimas. Veo en mi hermana un fuerte potencial de cambio, no a futuro, en este momento. Y son cosas que vale la pena rescatar, no solo mostrarlas como víctimas, sino sus opiniones. Además de esto, hace poco mencionaron la Declaración de Principios de los Derechos de los Niños en los Medios de Comunicación. Y sobre este punto justamente quería mencionar de que hay cuatro normas que no se cumplen, que es esto, el punto, cuando menciona que los niños tienen derecho a respetar su dignidad, el derecho a la no discriminación, la difusión de contenido que no atente contra su intimidad y el uso de contenidos violentos. Y sin embargo, cuando se da una noticia de violencia infantil, es muy común que los periodistas, por falta de tiempo, no sé, muestren datos importantes sobre los niños y las víctimas, lo cual termina perjudicándolos. Yo, en el caso de las personas que estén cerca de los niños que fueron víctimas de algún abuso, estaría indignado a la vez que muy preocupado por cómo se maneja esa información. Muy bien, Dalit, excelente, excelente que hayas mencionado también y hayas referido lo que son la firma de los principios de los medios de comunicación. Yo creo que es algo sumamente importante. Y a partir de ello, tú eres estudiante de periodismo, estás estudiando el segundo ciclo, que nos parece sumamente importante esto. Y tú sabes que estamos próximos a celebrar el Día del Periodismo y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte qué cambios tú quisieras hacer les pedirías a los medios, ¿no? O como futuro periodista, ¿qué cambios te parecerían importantes sugerirles, ¿no? Bueno, primero hay que empezar diciendo que yo empecé queriendo estudiar periodismo para poder llevar la voz de las personas, dar a conocer sus opiniones o problemas y que la gente se informe de lo que es importante, pero hacerlo correctamente. Eso se liga bastante al punto que ya mencioné previamente de cómo tratar bien la información cuando se da un caso de violencia infantil. Pero hay un punto que no mencioné en la Constitución que mencioné anteriormente. Y es el punto que menciona que los niños, niñas y adolescentes debemos tener espacios para mostrar nuestra participación y nuestras opiniones. Como mencioné anteriormente, tenemos múltiples opiniones. Por ejemplo, en educación, donde resulta ridículo que no incluyan nuestra voz, cuando las decisiones en ese campo no afectan a los adultos, nos afectan a nosotros. Y sin embargo, optan por silenciar esas opiniones, usando como argumento que no tenemos tanta experiencia como ustedes, pero tenemos esa declaración que nos respalda. Y así como menciona que tenemos que tener espacios para mostrar nuestra opinión, menciona también el derecho a la no discriminación. Y el favorecer más noticias de niños y adolescentes de la capital, por más pocas que esas sean, por encima de noticias de demás regiones y lugares donde no se llega tan fácil, a mí me parece discriminación. Yo de primera mano he visto gracias a proyectos de mi colegio cómo viven los niños y adolescentes en la selva, en Nipitalo Cascada para ser preciso. Y sus voces, opiniones y problemas merecen ser escuchados. Porque el hecho de que no vivan en Lima no significa que no vivan en el Perú. Necesitamos periodismo vivencial que apoya cumplir los puntos de la Declaración de Principios. Necesitamos periodistas que nos incluyan en su cuadro de comisiones para poder hacer oír nuestras voces. Y como periodista, yo quiero hacer llegar todas las voces, no solo de la capital, no solo de adultos, también de adolescentes, a quienes por mucho tiempo hemos estereotipado y estigmatizados. Sin embargo, como vemos, no todos somos así. No solo yo, sino también los demás. Ayúdenos a hacer el cambio. Muy bien, Dalit, excelente tu participación, realmente te felicitamos y nos parece súper importante todo aquello que nos has mencionado. Nos has hablado de lo que son las potencialidades de los adolescentes, de la opinión, de la participación, de cómo pueden opinar sobre educación, sobre política y sobre otros aspectos que son súper importantes y que muy poco los medios de comunicación le dan la voz. Creo que tú, como futuro periodista, vas a ser voz no solo de tus compañeros, sino también de los mismos periodistas que hoy día a día nos presentan las noticias. Y ahora quisiéramos dar pase a Lola.
Lola, nuevamente bienvenida. Muchas gracias. Definitivamente nos encanta que nos acompañes en este panel. Has escuchado ya un poco a Dalit, tu futuro colega, y ahí nos encantaría que tú nos puedas comentar un poco sobre qué piensas de las que dicen los adolescentes, qué piensas de sus voces, qué piensas de cómo los medios están trabajando y presentando esto, y cómo sería importante abordar las potencialidades de los niños y de los adolescentes en temas de opiniones que tengan sobre política, sobre educación, sobre su salud, sobre sus derechos en general. Gracias, Loli, bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Dalit, por tus reflexiones. Estoy encantada de aquí de participar con todos vosotros y bueno, un lujo de toda la gente con distintos puntos de vista y variedad que están involucrados en esta conexión. Me parece un tema muy importante el que habéis planteado esta tarde con respecto a ese imaginario que mencionaba antes Ana de Mendoza, imaginario que se crea a través de los medios de comunicación con respecto a los niños. Y yo debo decir que, bueno, pues que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado, porque efectivamente queda mucho por hacer en este territorio. Ojalá los medios fueran perfectos. Si los medios fueran perfectos todo estaría solucionado, pero hay que tener en cuenta que cada medio, y yo solamente puedo hablar de allí donde yo trabajo, pero cada medio tiene un poco su identidad, sus circunstancias, y es cierto que existe una Declaración de Derechos del Niño que debe ser respetada en cada uno de los aspectos que se han mencionado, pero también es cierto que la obligación de los periodistas es informar de la realidad, y a veces la realidad no trata precisamente bien a los niños ni a los adolescentes. Entonces, en el marco de una información diaria, por ejemplo, si uno tiene que decidir entre gente que ha logrado, como mencionaba Dalí, ir a la universidad, y entre los millones de niños que están sufriendo por morir de hambre por culpa de la pandemia, que se van a sumar a los millones que ya existían en otro momento, pues es obvio que nuestra obligación es dar esa información con respecto a lo que está pasando, porque es muy grave que haya menores de edad que están en esas circunstancias. Entonces, esto que habéis mencionado, que se ha mencionado hasta ahora constantemente sobre convertir a los niños en víctimas, lamentablemente es que es una realidad, porque muchas veces las guerras, los conflictos, los abusos, la violencia se ceba particularmente en los niños y mucho más en las niñas en concreto, y como pasa también con el tema de las mujeres, y muchas veces es obligación para medios como el mío denunciar ese tipo de situaciones, como ha pasado con toda la temática de la mujer. Por ejemplo, las temáticas de violencia contra las mujeres realmente han conseguido muchos avances en los últimos tiempos porque se han convertido en prioridad, y obviamente se habla de víctimas, de gente que ha sufrido cosas. O sea que yo no, en esto que comentabais antes, no descartaría el hecho de que la información de la realidad está a veces por encima de otras cosas que nos encantaría dar. Yo trabajo y dirijo una sección en el país que se llama Planeta Futuro, que es la sección dedicada al desarrollo sostenible y a contar la pobreza del mundo y la desigualdad del mundo en todos los sentidos, económica, social y también de género. Entonces, claro, normalmente todas nuestras informaciones tienen que ver con este tipo de denuncias. Dalit, no tenemos más remedio que darlo. Y claro, si miras Planeta Futuro ahora, las informaciones sobre infancia del último año están muy mediatizadas por la COVID. Es imposible dejar de contar cómo ha afectado la COVID, por ejemplo, en el cierre de escuelas, en niños de zonas pobres que no tienen acceso a Internet y que por tanto han perdido el acceso a la educación, en niñas que han vuelto a sufrir con creces la amenaza del matrimonio infantil porque las familias están ya en una situación económica malísima y entonces ellas pues, son objeto de bodas que permiten salir de la situación económica en un momento dado, o una cosa que publicábamos la semana pasada, cómo han aumentado los embarazos adolescentes en muchos países al hilo de la pandemia. Todo esto es terrible de contar, pero yo creo que hay que contarlo, para nosotros es fundamental. ¿Qué pasa? Que Planeta Futuro es muy consciente de todo lo que tiene que ver
con la Declaración y los Derechos de los Niños, porque llevamos mucho tiempo trabajando esta temática y porque además tenemos un acuerdo con UNICEF. De hecho, quien quiera ver pues, las cosas que se han publicado en el marco de esta alianza con UNICEF, en la que nos ayudamos mutuamente a encontrar historias interesantes que deban ser contadas, etcétera, puede consultarlo poniendo Planeta UNICEF simplemente en Google y ahí te sale una relación de todas las temáticas que vamos cubriendo y que tienen siempre el tag, el agrupado, digamos, infancia o derechos de infancia. Y ahí se puede ver que intentamos siempre dar una de cal y otra de arena, es decir, denunciamos la situación en la que viven los niños más desfavorecidos, insisto, especialmente las niñas, pero también intentamos hablar de todos esos adolescentes que comentaba David, bueno, me gustaría que aparecieran más en los medios, pues todas las Malalas, las Gretas, todos este tipo de adolescentes que son súper importantes ahora mismo en todo lo que tiene que ver con el movimiento y el activismo en el cambio climático, que son fundamentales en las informaciones y que tanto han movido. Contamos, hace unos días, por ejemplo, usamos campañas de impacto o grupos de música o gente famosa que tiene que ver o que está dando discursos en positivo sobre el papel tan importante que pueden jugar los adolescentes en el mundo a la hora de movilizarse y pedir cuentas, digamos, a las generaciones anteriores sobre lo que está pasando en todo el mundo, sobre el destrozo medioambiental, sobre el deterioro climático, sobre la pobreza, sobre incluso el tratamiento de lo que se está haciendo de la COVID, etcétera, etcétera. Sobre todo eso intentamos también publicar. Entonces, bueno, yo solo puedo invitaros a que miréis muy, muy bien Planeta Futuro y hagáis, bueno, y nos escribáis con críticas, incluso que participéis si queréis, tanto Ana como tú, contando un poco cómo son vuestras experiencias en estas temáticas, que el Planeta Futuro siempre está abierto. Tenemos una sección además que se llama En Primera Línea, donde muchísima gente de organizaciones, de ONGs, incluso a nivel gente que trabaja en las universidades, etcétera, pues escribe sobre cómo les va en cada una de las temáticas de las que se ocupan. O sea, que estáis invitadísimos. O sea, que cumplimos con la interacción que mencionaba también antes en la Defensoría del Pueblo. Y bueno, no sé si tenéis preguntas, creo que se ha conectado Ana, igual también ella necesita su tiempo, ¿no? Sí, gracias Lola. Antes de pasar a preguntarte un poco la opinión que tú tienes sobre la formación que se da a los periodistas en las universidades o en las escuelas también, sobre el enfoque de derechos, la dignidad, ¿no? El respeto a la dignidad, la integridad. Vamos a pasar un momento a conversar con Ana. Ana, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros. Y nos gustaría que nos puedas comentar algo sobre tu mirada como adolescente, como estudiante del cuarto año de secundaria, sobre qué piensas del tipo de noticias que los medios de comunicación nos dan sobre los adolescentes y sobre los niños. Adelante, Ana. Gracias, más bien discúlpenme porque tuve un par de inconvenientes, pero bueno, sí, muy buenos días a todos y todas. Bueno, referente a la pregunta, yo conversando con amigas, con amigos, como que siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Siempre que vemos noticias nos ponen como a los adolescentes, como si fuéramos rebeldes sin causa, que no tenemos aspiraciones ni ese tipo de cosas. Sin embargo, no somos así. Siento que los medios siempre tratan de poner, o casi siempre, ponen la mala cara del adolescente, ese adolescente que está involucrado en actos delictivos o mejor dicho infractuosos. Y por el otro lado, por los niños que siempre veo que los ponen como víctimas, como objetos de vulneración de derecho, ¿entiendes? Como, no sé, de repente, nunca, bueno, casi nunca se les puede ver a niños y adolescentes como agentes de cambio, o al menos no aparece mucho en las noticias. Por ejemplo, hay muchos niños, niñas que están haciendo grandes cosas en estos tiempos, que están bastante ayudando a su comunidad, a sus amigos, compañeros, pero como que esa parte de las noticias lo mencionan así poquito y casi no se ve. Y esto en realidad genera como los estereotipos y la falsa imagen que tienen acerca de nosotras, nosotros. Y bueno, nos hace mucho daño que solo presenten una parte cuando podrían presentarnos a todos como somos la diversidad de adolescentes y niños que existen ahora, que existimos. Eso es lo que le puedo comentar.
Muy bien, Ana. Y solo una cuestión muy chiquitita. ¿Qué expectativas tienes tú de los medios de comunicación? ¿Cómo te gustaría que los medios los presenten a las noticias sobre niños, sobre adolescentes? ¿Qué les Oh, pedirías? sí, sí. Bueno, yo pediría que los periodistas sean más, que tengan una visión más amplia, ¿no? Que no se queden solo con algo, que vayan más allá. Por ejemplo, yo cuando tengo que hacer alguna tarea o exponer sobre algo, procuro buscar siempre todas las fuentes que pueda encontrar y es más, si puedo buscar testimonios por parte de alguien, algún familiar quizás, lo busco para poder aprender del tema y poder saber de qué estoy hablando con base, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente voy a trabajar algo sobre los años 90 y ya pues le puedo preguntar a mi papá para que me explique y todo eso y yo voy a poder aprender de cómo era eso y compararlo con ahora. Y también, ¿no? Ya que se acerca el bicentenario, me gustaría ver a mí como adolescente, prender mi televisión y ver más chicos y chicas que hagan este tipo de cambio, que no solo nos saquen como los malos de la película, por así decirlo, sino que también nos muestren, ¿no? Cómo podemos mejorar y cómo ver también que otros amigos, amigas de nuestra edad están cambiando estas cosas y que se están volviendo agentes de cambio. Aparte que periodistas, amigos periodistas, amigas periodistas, ustedes también fueron adolescentes. Recuerden cómo les hubiera gustado ser tratados cuando ustedes lo eran. Y probablemente muchos de ustedes ya deben tener familia, hijos. ¿Cómo les gustaría que los retraten ahora? Eso es lo que yo puedo darle como recomendación, que tengan una visión más amplia. Quizás poner algún niño o niña en algún reportaje con su testimonio, haciendo ver que no todos son víctimas o adolescentes revoltosos y rebeldes. Es lo que le podría decir. Muchas gracias. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Y daría nuevamente para finalizar el pase a Lola. Lola, ¿nos quieres comentar algo más? Hay algunas preguntas que les preocupan mucho, como te decía, cómo formar a los periodistas con un enfoque de derechos, cómo trabajar mucho con ellos el respeto a la dignidad, el respeto a la identidad y todas aquellas situaciones, ¿no?, que lleven a levantar las voces de los niños, las niñas, los adolescentes, pero también de los adultos, ¿no? Lola, tu micro, por Sí, mi micro favor. está, perdón. Los periodistas tienen que tener una aproximación de derechos no solamente con la infancia, sino con todo con lo que se trata. Es decir, el periodismo no puede contribuir a algo que ya de por sí está mal. Es decir, no puedes empeorar una situación que ya de por sí pueda ser terrible para un niño, pensando en lo que Dalit ha comentado antes en temas de abusos, por ejemplo, y todo esto. Pero yo creo que hay que diferenciar entre lo que es buen periodismo y lo que no es periodismo o es mal periodismo. Y esto cualquier lector que sea habitual sabe diferenciar claramente cuando en un reportaje o en un medio esa persona ha respetado y ha buscado fuentes necesarias, se ha nutrido de voces suficientes, ha contrastado los datos y sobre todo ha contado un poco todo lo que es eso ideal en una noticia, que es contar todo lo que hay alrededor para conseguir la noticia perfecta o más acabada posible y contar la mejor realidad posible. Entonces, este respeto a los derechos, insisto, vale para todos, para mayores y para pequeños. Otra cuestión es que cuando se trate de menores de edad, pues se tenga un cuidado especial en el tratamiento, especialmente se me ocurre en las imágenes, por ejemplo, las imágenes de las personas, insisto que también para nosotros, por ejemplo, o para mí, a la hora de decidir, tienen que ser dignas en todos los casos. Nosotros hablamos muchísimo de pobreza extrema en África, por ejemplo, pero muy, muy extrema y de situaciones muy difíciles, e intentamos incluso que siempre las fotos no sean un atentado contra la dignidad de las personas, en el sentido de que bastante tiene uno ya que está sufriendo esa situación como para que encima pues se haga. Pero esto tiene que ver también con el medio. El país tiene un libro de estilo muy claro también con el tratamiento de la información y todos los periodistas cumplimos con él y es lo que creo que debe ser. Entonces, yo también lo que animo a los adolescentes es a saber qué es lo que se lee, porque lo que está pasando mucho en el mundo ahora mismo es que se lee cualquier cosa. Entonces, hay que dejar de leer cualquier cosa y hay que intentar quedarse con esos medios que efectivamente son serios, son respetuosos y dan una información contrastada, veraz
y absolutamente de calidad. Entonces, bueno, pues no puedo añadir más porque sé que estamos muy mal de tiempo, pero os animo a que por favor leáis Planeta Futuro. Ana y Dalit, leedlo y luego me escribís y me decís qué os parece y vemos qué se puede hacer con vuestras opiniones. Muchas gracias Lola, muchas gracias Ana, muchas gracias Dalit. Ha sido un excelente panel, realmente estamos muy convencidos, ¿no? Y muy gratificados por cómo escuchamos sus voces, sobre todo la de los adolescentes. Y creo que, como dice Lola, lo importante es una prensa responsable, ¿no? O sea, que nosotros también, como usuarios, sepamos qué tipo de información debemos leer y discriminar, porque no solo está en el peso, en el medio de comunicación que brinda la noticia, sino en nosotros como lectores, que vamos también a incidir mucho en esto. Entonces, muchas gracias. Hemos tenido un panel de lujo. Nuevamente, gracias Lola, gracias Dalit y gracias Ana. Y vamos a dar paso a Marilu. Gracias. Gracias de verdad por este panel de lujo, como dice Lourdes. Quisiera decir que están llegando saludos de muchos de ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo desde Quito, desde diversos lugares de Lima. Tenemos una persona conectada desde México, y seguramente también tenemos personas conectadas en España desde el Facebook Live de Planeta Futuro. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y me gustaría decir dos cosas antes de dar el pase al siguiente panel. La primera es que a través del chat vamos a compartir la publicación sobre la cual disertó Matilde. Es una publicación que ha hecho el grupo Niñez y Medios con los resultados del monitoreo realizado en los últimos años, y vamos a también, para facilidad de las personas que nos están siguiendo, vamos a también compartir un PowerPoint. Eso es lo primero que quisiera decir. Y lo segundo que quisiera anunciar es que empezamos ahora con el segundo panel de este webinario sobre el rol de los medios de comunicación. A cargo de la moderación está nuestra colega y amiga Rosa Vallejos, coordinadora de incidencia política y alianzas de Save the Children. Y nuestros invitados son Jorge Cardona desde España, excomisionado del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y Jorge Vaca Álvarez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Así que adelante, Rosa, por favor. Muchas gracias. Buenos días, Marilú. Buenos días con todas y todas. También me tocó un panel de lujo hoy, y continuando con las presentaciones, y justo hemos ido finalizando hablando de enfoques de derechos en las noticias. Entonces, para Jorge Cardona va la primera pregunta: ¿y de qué manera podemos, desde los medios, contribuir a incorporar el enfoque de derechos cuando se emiten noticias sobre niños, niñas y adolescentes? Hola, buenos días, buenas tardes desde España, y muchas gracias por la invitación. La cuestión del enfoque de derechos nos viene marcada por la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 17, que habla del derecho a la información, habla del enfoque de derechos en el derecho para los medios de comunicación. Y realmente Matilde Cobeña ya lo ha descrito más o menos en su rápida exposición del informe de este año. Pero básicamente el punto de partida para el enfoque de derechos es tener en cuenta que la industria de los medios de comunicación, incluidos los sectores de publicidad y de mercadotecnia, pueden afectar de una manera positiva y de una manera negativa en el marco de los derechos del niño. Por eso el enfoque de derechos del niño tiene un ámbito positivo y un ámbito negativo. La perspectiva positiva es la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación para ayudar a mejorar
el respeto, la protección y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la perspectiva negativa es, fácil de entender, no violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Me voy a centrar en la perspectiva positiva. La perspectiva positiva, la Convención de los Derechos del Niño lo que dice es que los medios de comunicación tienen que difundir información y materiales, leo literalmente, información y materiales de interés social y cultural para los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no se trata solo de que informen sobre los niños, niñas y adolescentes, de que den noticias sobre los niños, niñas y adolescentes. Se trata de que difundan información y materiales de interés social y cultural para los niños, niñas y adolescentes. Y para eso, lo primero es saber qué es de interés social, qué interesa a los niños, niñas y adolescentes. Y para eso es necesaria la participación de los niños, niñas y adolescentes. A mí me encantaba oír a Dalet cuando estaba hablando diciendo, no, porque yo lo que quiero cuando llegue a ser periodista es hacer esto y pensar en los adolescentes. Y yo iba pensando, escuchándole y decía, Dalet terminará siendo adulto y se le olvidará lo que quieren los adolescentes, porque para empezar, cuando él sea adulto, periodista, los adolescentes tendrán intereses que no necesariamente coincidirán con los intereses sociales y culturales que tenga la adolescencia en ese momento. De ahí la necesidad de escuchar y de que los niños, niñas y adolescentes participen. El comité lo ha dicho muy claramente, el Comité de Derechos del Niño. El comité, en su observación general 12 sobre el derecho del niño a ser escuchado, dice, insta a que se dediquen más recursos en los distintos tipos de medios de comunicación para incluir a los niños en la preparación de programas y en la creación de oportunidades para que los propios niños desarrollen y dirijan iniciativas relativas a los medios de comunicación con respecto a sus derechos. Entonces, es importante escuchar a los niños y es importante comprender que los niños, niñas y adolescentes son muy diversos entre ellos, que no hay que hablar de los niños, niñas y adolescentes en general, sino que hay muchos tipos, hay muchas infancias y muchas adolescencias. Por eso es importante hacer una atención especial a aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen más dificultades, a los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, aquellos que forman parte de minorías lingüísticas, o a los niños indígenas, o a los niños y niñas con discapacidad. Son niños y niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad y que muchas ocasiones dicen, no, esto es de interés para los niños y niñas. Y dice, bueno, para unos sí, pero hay otros intereses también presentes y comprender esa diversidad. Luego hay determinados elementos en los que es de especial importancia el enfoque de derechos. Voy a señalar dos en que el Comité de Derechos del Niño ha querido insistir mucho. Uno es el ámbito de la salud. En el ámbito de la salud, el Comité ha señalado que es trascendental que los medios de comunicación asuman una especial responsabilidad. En el artículo 17 de la Convención, que antes señalaba, se exponen las responsabilidades de los medios de comunicación que en el ámbito de la salud pueden ampliarse para dar cabida a acciones como promover la salud y los estilos de vida saludables en la infancia, ofrecer espacios de publicidad gratuitos para promocionar la salud de la adolescencia, velar por la privacidad y confidencialidad de los niños y adolescentes, promover el acceso a la información, no producir programas de comunicación ni materiales que perjudiquen a la salud de niños, niñas y adolescentes, o perpetuar los estigmas relacionados con la salud, ¿no? Son cosas en las que los medios de comunicación tienen una especial responsabilidad social. Y por otra parte, segundo elemento clave, y ya voy terminando, no te preocupes que no me voy a alargar mucho, es el ámbito de la lucha contra la discriminación. Los estereotipos discriminatorios de niños, niñas y adolescentes nos los encontramos con mucha frecuencia en relación con situaciones de especial vulnerabilidad que son los más discriminados. Por ejemplo, cuando Perú
que es el Estado en el que estamos hablando, aunque sea virtualmente, llegó al Comité de Derechos del Niño para ser examinado sobre su situación de respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el año 2016, que fue la última vez y donde yo tuve el privilegio de ser el relator, el que dirigía las preguntas a la delegación del Estado, nos preocupamos especialmente por este tema. Y en las recomendaciones, en las observaciones que se le hacen a Perú, cuando se habla de no discriminación, se le pide al Estado que vele porque los medios de comunicación, se dice explícitamente, estén concienciados del efecto negativo de los estereotipos y de las actitudes discriminatorias en relación con el disfrute de sus derechos por los niños, niñas y adolescentes. Y cuando se habla del derecho a la intimidad y el acceso a la información, el comité manifiesta explícitamente su preocupación porque los medios de comunicación persisten en propagar estereotipos negativos de los niños, niñas y adolescentes, en particular de los adolescentes y de los niños indígenas y afroperuanos. Y se preocupa también porque son insuficientes las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los medios de comunicación digitales y a la tecnología de información, así como el acceso a la información de los niños en idiomas minoritarios, y hacer recomendaciones al respecto. Eso es tener una perspectiva de derechos. No solamente es informar sobre los niños, niñas y adolescentes, es informar sobre temas que les interesan, sobre sus cuestiones sociales y culturales que les interesan, y hacerlo con un respeto de los derechos. Luego, si nos da tiempo, porque no me quiero alargar, que ya me he alargado mucho, hablaremos de la parte negativa. Es, además, informar sin violar sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y nos has hecho una excelente síntesis de cómo incorporar enfoque de derechos considerando la convención y la obligación que tienen los medios de comunicación, no solamente de informar sobre los niños, sino también de proveer información que promueva sus derechos, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad de trato, el derecho también de incorporar la voz de los niños, de la participación propia de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo, qué importante el tema de la responsabilidad social de las empresas. Y yo voy a dar con esa entrada, pase a Jorge Vaca Álvarez, para que justamente nos comente por qué un gremio como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión integra este grupo de niñez y medios. Buenos días y buenas tardes con los compañeros que nos están acompañando desde España. Quiero agradecer a los organizadores y bueno, creo que la respuesta un poco se desprende de este webinar, de esta reunión. Es mucho lo que desde el lado de los medios de comunicación asociados a la SNRTV aprendemos en esta relación, pues que ya tiene muchísimos años con UNICEF, con Save the Children, con la Defensoría, y puedo dar muchos testimonios de ello, experiencias muy positivas que hemos venido desarrollando en este tiempo. Recuerdo con Marilú, por ejemplo, haber trabajado unos seminarios que hicimos, o unas reuniones de trabajo que hicimos con una especialista argentina que convocamos, que vino especialmente a reunirse con los equipos de prensa de los medios de comunicación. Y para contarles un caso, el canal Premium en sintonía a nivel nacional pidió que esta reunión no sea en una sola oportunidad, sino en más de una, para que puedan estar todos los equipos o la mayor cantidad de gente presente. Un canal que anda con las economías un poco ajustadas pidió que esta reunión se lleve a cabo el sábado para que puedan estar la mayor cantidad de personal de prensa presente. Eso da a entender el grado de interés y la responsabilidad que nosotros tenemos, me refiero a la parte directriz de los medios de comunicación, en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las políticas que se tienen que implementar en su favor, en la forma como hacer mejor las cosas. Por supuesto que se cometen errores,
y por supuesto que estamos para mejorar y muchísimo. Me quiero quedar con una frase de Lola, y es que hoy por hoy hablar de la radio y la televisión, seguro, somos, y lo hemos demostrado, sobre todo en situaciones como la pandemia, somos los medios de comunicación o las plataformas de comunicación con mayor credibilidad y las que llegamos a todos los rincones del país. La gente confía en nosotros y por eso las audiencias que hemos tenido en una etapa tan seria para el país, en donde la gente ha estado muy motivada en acceder a información. Pero también, y por supuesto, son cada vez más las plataformas de comunicación que hoy también llegan a todo el territorio nacional y que son desreguladas, que no pasan por ningún tamiz la información que brindan, y en muchos casos lo que hacen es falsear y generar situaciones, y esto que llamamos el fake news y todas estas cuestiones que, bueno, las hemos visto de manera dramática en otras realidades, pero que también están ocurriendo aquí en el Perú. Por eso, y me parece, y ese es otro de los motivos por los cuales la organización que hoy presido forma parte de este grupo y tiene principal interés por participar en él, es porque justamente podemos tener los testimonios directos de Dalet y Ana, y créanme que me quedo no solamente impresionado por lo que han dicho, sino también con mucho interés de poder presentarlos con las cabezas de prensa de los medios de comunicación. Me parece fundamental lo que dijo Dalet, por ejemplo, en el sentido de que formen ellos parte de las fuentes a las que se requiere, de que se respeten sus opiniones. Vivimos en una dinámica que nos impone, como también decía Lola, la realidad es una realidad triste, es una realidad que tenemos que mostrar, lo hacemos con responsabilidad y con objetividad, pero me quedo también con esa posibilidad de, cuando es que difundamos cosas positivas, e incluso cuando hagamos las negativas, incluyamos un mensaje propositivo, y qué mejor que tener una vocería como la que hoy representan a los adolescentes, que son Ana y Dalet, son representantes de lujo, y seguramente hay muchos más a los que podamos recoger su opinión y comentario. Muy, muy importante, y yo, bueno, represento a medios de comunicación. Repito, que cometemos muchos errores, pero que estamos en el firme cometido de, pues, enmendarlos, de ser muy firmes en el respeto a la legislación vigente, y no solamente a la legislación positiva, sino también a las que nos marca la ética profesional. Y, por ejemplo, tenemos un manual de estilo. No todos los medios lo tienen. Por ejemplo, cumplimos con una rigurosidad en cuanto a nuestros contenidos. No todos los medios lo tienen y no todas las plataformas lo tienen. Entonces creo que esto, por supuesto, es una responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, pero también acudo al criterio de los adolescentes, y como dijo Lola, y lo dijo muy puntualmente y de manera muy clara, hay que saber a dónde acudimos, hay que saber a quién escuchamos, y hay que saber, hay que merituar la información que recibimos. Me quedo muy contento, los felicito porque este panel ha sido sumamente interesante, y por favor, atento a las preguntas y consultas, comentarios que tengan a bien formular. Gracias. Gracias Jorge. Sin duda, el rol de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que nos compartes, y la visión que tienen de ir también contribuyendo a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en ese proceso el hecho de reconocer que también hay errores permiten avanzar. Creo que estamos en ese trabajo y en esa alianza. Y yo pasaría a hacerles la segunda pregunta. Si hay un límite a la libertad de expresión cuando se informa sobre derechos de la niñez, la pregunta es para ambos. Jorge Cardona, por favor.
Bueno, cuando se informa sobre derechos de la niñez, no lo sé. Cuando se informa sobre cualquier tema, el enfoque de derechos implica un límite a la libertad de expresión. El límite es el respeto. Es lo que antes decía del ámbito negativo de la perspectiva de derechos. No se pueden estar violando derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se está emitiendo una información alegando la libertad de expresión. En ese sentido, los medios de opinión pública tienen una responsabilidad específica, aunque es cierto que la Convención de los Derechos del Niño solamente obliga a los estados, también los actores privados, y los medios de opinión pública son actores privados, tienen también la responsabilidad de respetar y garantizar los derechos de los demás ciudadanos. Y los niños, niñas y adolescentes tienen una especial protección por el ordenamiento jurídico, una especial protección de su intimidad, una especial protección respecto de posible información perniciosa para su salud. En ese sentido, es importante que los medios, y el Comité de Derechos del Niño ha insistido mucho y muchas veces sobre ello, que los medios elaboren directrices entre ellos para velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. El riesgo de la frontera existente entre la libertad de expresión y la censura y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes es fácil de traspasar, hay un gran riesgo, y es importante que se autorregulen con directrices comunes que salgan de los propios medios de información, con conciencia de la necesidad de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es el modo de garantizar a la vez la libertad de información, pero también el respeto de derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado lo que está es obligado a fomentar que eso se produzca, a generar los elementos para que eso se produzca, pero corresponde a los propios medios y luego, sin lugar a dudas, a marcar legislativamente límites que son infranqueables de violación de derechos de niños, niñas y adolescentes, como el violar su derecho a la intimidad, sacando fotografías. Pero las estigmatizaciones son muy fáciles. Es muy fácil estigmatizar a los niños afrodescendientes cuando yo me dedico a que cada vez que haya un delito cometido por un niño afroperuano diga que es afroperuano, y sin embargo cuando ha sido atropellado un niño afroperuano no digo que es afroperuano, estoy estigmatizando, estoy sacando lo que hace mal, algo que es una característica física de alguien que ha violado la ley, y sin embargo no los cito cuando son víctimas. Entonces, en ese sentido es importante adoptar criterios, directrices entre los medios de opinión pública para darse cuenta de la necesidad de proteger esos derechos y no violarlos. Aunque estoy seguro que Jorge va a exponerlo mejor que yo, porque está en el día a día peleándose con este tema. Jorge. Gracias, Jorge. Y creo que me has dado una buena introducción, porque a veces el rol que nos toca es justamente ese, pelear porque algunas disposiciones o algunos criterios, no solamente ajustados, como dije en mi primera intervención, a lo que es una norma positiva, una ley o un reglamento. Nosotros también tenemos un manual de estilo y en ese se incluye un código de ética que, insisto, va más allá de la ley. Y volviendo a la primera pregunta que me hiciste, Rosa, por ejemplo, hay cuestiones que a veces los medios de comunicación incurrimos por error o por desconocimiento, y mucho ha servido participar de grupos de trabajo promovidos por UNICEF como este, porque pues se ponen sobre la mesa conceptos, términos, formas de cómo difundir una noticia que para nosotros no habían significado un error, y sin embargo así había sido, repito, por desconocimiento. Entonces, la respuesta a la pregunta que ahora me haces es, por supuesto que sí. Hay un límite a la libertad de expresión, y ese no solamente está marcado por la ley, sino también por los criterios éticos que como organización nosotros hemos
suscrito, y no es una suscripción lírica o que quede en el cumplimiento puntual de un requerimiento de la ley. Va mucho más allá y es un procedimiento vivo, son normas que se van adecuando y modificando permanentemente en el ánimo de lograr, por supuesto, una independencia, sí, pero también una prontitud en la solución de los temas. Entonces, es un camino que se hace andando, pero que existe la absoluta decisión política de los medios, por lo menos los que yo represento, de que así sea, ¿no? El Estado peruano ha optado por la autorregulación y es una cuestión en la que creo que foros como este deben ser también quienes invoquen al Estado a justamente lograr que todos los medios de comunicación y que todas las plataformas de comunicación cumplan con eso, ¿no? El Perú, y lo digo para los compañeros extranjeros, pues tiene una realidad particular y en este momento, en esta situación terrible que sufre el mundo y por supuesto nuestro país, nos hemos dado con esa realidad, que somos un país en muchos casos informal. Entonces, la formalidad y el cumplimiento de las normas cuesta mucho e involucra un sacrificio, bueno, sí, es un sacrificio, pero que nosotros, los medios que yo represento, estamos dispuestos a cumplir, a asumir, a responder y, por supuesto, a alimentarnos en charlas como esta y grupos de trabajo como este, que para mí en lo particular son tan ricos. Gracias. Bueno, qué buenos mensajes nos han compartido ambos en relación al límite de la libertad de expresión basada en garantizar el respeto de los derechos, que es el enfoque de derechos, y por un lado, y por otro lado, el código de ética que tienen los medios de comunicación. Hemos recibido varias preguntas del público. Para Jorge Cardona, nos dice una participante: en el Perú solo el canal público del Estado tiene una programación para niñez. ¿Se puede hablar de responsabilidad social en los medios privados cuando en el contexto de la pandemia los medios privados solo brindan 1 hora diaria de Aprendo en Casa, que es un programa que tenemos acá educativo del Ministerio de Educación? Bueno, en el marco de la responsabilidad social que tienen todos los medios de comunicación, no solamente los públicos, sino también los privados, que tienen una responsabilidad social de garantía y respeto, es exigible que los medios de comunicación tengan programas destinados a la infancia y a la adolescencia. Porque antes decíamos, se trata de proporcionar temas y materiales que son de interés para la infancia y la adolescencia. Y en ese sentido, no está bien que haya solo 1 hora. Es cierto que hoy en día cada vez más, me imagino que en Perú ya debe estar tecnológicamente igual que España, lo de los horarios de las televisiones, por ejemplo, pues es muy relativo, porque las plataformas te permiten ver el programa que se hizo hace 5 horas o hace ayer, y por lo tanto los horarios ya son falsos. Lo del horario infantil, pues no es, si ya nadie ve la televisión en directo, casi todo el mundo ve la televisión, entonces claro, ya se pasa a canales, ¿no? Entonces hay canales que están más enfocados a infancia o adolescencia, como hay otros canales que están dedicados a cocina, ¿no? Entonces, digamos que esto va cambiando y va cambiando porque la realidad de las tecnologías de información y comunicación va haciendo cambiar la realidad. Entonces, en ese sentido, lo que hay que pedir es que haya una oferta suficiente que permita que niños, niñas y adolescentes puedan ver sus temas de interés y materiales para su interés por parte de todos los canales, ¿no? Por parte de todos los medios de comunicación. Y, lógicamente, en cualquier caso, en cualquier horario, en cualquier programa, que todo sea respetuoso con
el enfoque de derechos, con el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, el respeto de sus derechos. Permitirme un ejemplo para que lo materialice más. Hay cosas que antes decía Jorge Vaca muy bien, que a uno le pueden parecer inocentes. Por ejemplo, la publicidad sobre agencias de viaje. Pero la publicidad de agencias de viaje hay que llevar mucho cuidado porque fácilmente pueden estar publicitando de un modo oculto pero manifiesto turismo sexual infantil. Y en ese sentido, pues el estar vigilando qué tipo de publicidad se está ofreciendo es importante a todas las horas, no solamente en el horario infantil. Entonces, ¿por qué? Porque si no estamos fomentando la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, son elementos en los cuales la ética, como bien señalaba Jorge, pues debe de, el otro Jorge, no yo, debe tenerse en cuenta. No me enrollo más. Y Jorge, siguiendo en el mismo sentido de la pregunta, tal vez había una pregunta de uno de los participantes, cómo buscar una fiel balanza entre la libertad de empresa y la libertad de expresión y materiales de interés social versus la prioridad de la infancia, relacionándolo con la pregunta anterior. Gracias. A ver, recordando, mejor dicho, Jorge me hizo acordar hace un momento que yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Y es que ahora existe el tema de las plataformas. Mi hija de 6 años, lo primero que haría si esta reunión fuera presencial, diría, ¿cuál es el wifi? ¿No? O sea, ella y la mayor, por supuesto, ¿no? Entonces, ese tema de los horarios, pues ahora con Netflix y bueno, ahora entra Disney Plus y hasta con Amazon Prime, entonces ya el tema de los horarios, sinceramente, es un tema que deberíamos tener una visión distinta a la que se tuvo hace unos años cuando es que se reguló. Quiero referirme a la pregunta que le hiciste a Jorge porque entiendo que se refería específicamente al tema de aprendo en casa. ¿Qué es lo que ocurre, Jorge? Aquí como están suspendidas las clases presenciales y es una cuestión que va a ser por lo menos en lo que resta del año educativo. Nuestro año educativo corre de marzo a diciembre y probablemente, si es que no tenemos el tema de la vacuna resuelto, el próximo año tengamos ese mismo tema. Es decir, ya no habrían clases presenciales ni para educación primaria, secundaria, ni para la superior. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno estableció clases a distancia para lo que son colegios públicos, porque la mayoría de colegios privados tienen plataformas individuales, por la que las clases de esos colegios públicos se dan por televisión. ¿Es correcto? El canal del Estado tiene un bloque muchísimo mayor para eso. Nosotros libremente y de manera absolutamente voluntaria hemos dado una hora y la hemos dado, como dije, de manera absolutamente gratuita y libre, y el Estado lo que nos ha dicho es abocarnos a lo que son las clases del último año, ¿no? Del quinto de secundaria nuestro, no me acuerdo cómo es la currícula en España, pero digamos es el último año de educación secundaria. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, evidentemente, es una cuestión que es una hora, que es un esfuerzo que Marilú me va a ayudar, no tiene precedentes, ¿no? Una hora diaria en cadena nacional, los 5 días de la semana, es un esfuerzo realmente grande. Que hayan otros espacios para niños, niñas y adolescentes, seguro que son discutibles también, pero la pregunta creo que iba a referir específicamente al tema de las clases a distancia. Te pido que me repitas mi pregunta porque por abocarme a la anterior me distraje. Ya, ahorita te la repito. Era una pregunta. ¿Cómo armonizar el tema de la libertad de expresión y la libertad de empresa? Sí. A ver, nosotros, los medios de comunicación, siempre, cuando digo, me refiero a los que yo agrupo, lo que nosotros hemos hecho sí es una muralla china entre lo que es toda la parte periodística, toda la parte de información y lo que es la empresa o la corporación propiamente dicho. Esa muralla china lo que garantiza es, por supuesto, el tema de la independencia, el tema de la objetividad
y la absoluta transparencia en los contenidos, sobre todo informativos y periodísticos, que se difunden. En el Perú podemos dar cuenta de hace algunos años de ciertas intromisiones pues, que hacían que esta cosa finalmente termine siendo los medios voceros de los intereses particulares de alguien en fin, de cuestiones que felizmente ya forman parte del pasado, por lo menos en los medios que yo represento. Y sí, es difícil. Por ejemplo, hubo un legislador que lanzó una norma hace un par de años en la cual se impedía la inversión publicitaria del Estado en medios de comunicación, en la radio y la televisión. Y por supuesto, iba a la vena en cuanto al tema empresarial, corporativo, porque nos quitaba, desde nuestro punto de vista, de manera inconstitucional, de ser, digamos, los medios de comunicación que utiliza el Estado para anunciar, cosa que es fundamental. Y tuvimos que seguir esto ante los tribunales y finalmente la norma fue declarada inconstitucional. Pero había muchos periodistas que defendían ese criterio, el del legislador, y lo anunciaban en nuestros medios, e informaban y entrevistaban a las personas que defendían esa ley. Entonces, creo yo que eso es una cuestión que, por lo menos en la parte corporativa, los medios de comunicación sabemos que debe existir. Tiene que existir, debemos de ponderar la transparencia, la independencia y la objetividad en el ánimo de lo que puede ser un interés particular, y por supuesto está por encima la independencia, la objetividad y la transparencia que como medio de comunicación tenemos, ¿no? Entonces sí, seguro, hay muchos momentos en los cuales puede existir una confrontación, pero ahí creo que ha sido mejor llamar al carnicero que al cirujano, hacer una muralla china y pues que se actúe con absoluta independencia, y así es como nos desarrollamos. Para cerrar ya el bloque, le haríamos un minuto, diría yo, para que Jorge Cardona se despida con el tema vinculado a la libertad de empresa y la prioridad de la infancia, ¿no? La libertad de expresión y la prioridad de la infancia, y cerraríamos, creo, con Jorge. Y si Jorge Vaca Álvarez también quiere decirnos algo muy chiquito que estamos cerrando. Bien, bueno, la libertad de empresa es un principio cardinal en todos los sistemas democráticos liberales, pero tiene las empresas, como cualquier otro ente particular, tienen la obligación de respetar los derechos de los demás. Sobre eso el Comité de Derechos del Niño tiene todo un documento, la Observación General número 16, sobre empresas privadas y derechos del niño. Y ahí explica la responsabilidad que tienen las empresas, incluidas las empresas de comunicación, en el marco del respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, existe esa responsabilidad y uno no puede alegar la libertad de empresa, como no puede alegar el simple marco jurídico del mercado para no respetar la Convención de los Derechos del Niño. Y el Estado, aquí sí, tiene la obligación jurídica de garantizar que eso sea así. Es decir, debe de permitir el ejercicio libre de la empresa, pero cuando una empresa no está cumpliendo con las obligaciones que tiene, el Estado debe de tener disposiciones para sancionar a esa empresa, porque si no, se está saliendo de su libertad. Y una última cosa, ahora sí que termino, y es que no había entendido bien lo de la pregunta anterior sobre la escuela por televisión, pero los niños tienen que ir a la escuela. La educación no solamente es recibir una clase, la socialización es esencial. Por favor, que se replanteen en Perú el retorno a las aulas, con medidas de seguridad, con el mayor número de cuidado posible, pero los niños, niñas, la educación no solamente es recibir información, la educación es mucho más, y la socialización para el desarrollo holístico de los niños es esencial. Y además la no presencialidad en la educación genera mayores diferencias entre grupos de niños, entre clases sociales, y cada vez es peor la situación cuando no hay presencialidad en la educación. Así que sirva también el mensaje para que se replantee alguien en Perú la vuelta a las escuelas.
nada más un minuto voy a recoger ese mensaje de Jorge y creo que aquí podemos darle una fuerza muy grande. Por ejemplo, y yo lo he reclamado desde el comienzo, el tema de la pandemia fue fundamentalmente urbano en el Perú y no fue tanto rural, y sin embargo las clases presenciales se suspendieron tanto en el plano urbano como en el rural, cuando en el rural el grave problema era que no existen la capacidad de comunicación para las clases a distancia, ¿no? Entonces, y bueno, en fin, otro día que podamos conversar con más tiempo, Jorge, te puedo dar ejemplos de chicos que, y Marilu lo debe saber, que se van pueblos en el Andes, sobre todo el Perú, sabes que Perú tiene una geografía terrible y complicada, pues que se van y tienen que caminar kilómetros para poder llegar a un sitio donde pueden captar la señal, ¿no? Y ahí no hay pandemia. O sea, es una cosa que está metida en algunos funcionarios del Estado y que, bueno, va a ser más difícil cambiar. Muchísimas gracias, Marilu, muchísimas gracias, Jorge, un gusto y un honor compartir con ustedes este panel. Lola y a las demás compañeras, gracias, y a la orden, por supuesto, para cuando requieran mi participación. No ha estado al nivel, estoy seguro, de todos los demás, pero hago el intento. Muchas gracias a ambos por su participación y sin duda hemos aprendido hoy día y estamos generando conocimientos y también retos. Gracias. Gracias, Marilu. Muchas gracias a los Jorges y muchas gracias también, Rosa, por esta excelente moderación. Sin duda, digamos, hay una reflexión muy importante que está vinculada a la prioridad de la infancia, que es primero la prioridad de la infancia o la libertad de expresión, que creo que ha quedado claro de parte de los panelistas. Han habido conceptos como la autorregulación muy importantes y de IAPA, como decimos en el Perú, se ha hablado del tema de la necesidad de la presencialidad en la escuela y de la necesidad de que la escuela no sea solamente un espacio de conocimiento, sino también de desarrollo de habilidades blandas, y por eso las interacciones con los chicos, entre los chicos, es tan importante. Ya estamos concluyendo, como dice digamos, la canción, todo tiene su final, así que con muchísimo gusto presento a Jenny Canales, que es la directora del programa de periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya y donde además, entre otros destacadísimos alumnos, está Dalet. Adelante, Jenny. Muchísimas gracias, Marilu, muchísimas gracias a todos. La participación ha sido realmente muy, muy interesante. Solo como reflexión, no quiero repetir ni redundar en lo que ya se dijo. Creo que una de las cosas que nos queda a nosotros como academia, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a la Escuela de Periodismo, es seguir trabajando en el aspecto humano, en el aspecto de la persona. Estamos viendo en esta discusión, en estos dos paneles tan interesantes, la necesidad que existe, por un lado, la demanda de los jóvenes respecto a ser tomados en cuenta, a ser considerados no como una masa, sino realmente como personas, como individuos, que se escuche su voz, que se les haga participar de una manera crítica, consciente, y eso nos toca a nosotros desde el punto de vista de la academia. Seguir trabajando por un desarrollo humano, por una conciencia más clara en esto, en lo social, apuntar hacia lo reflexivo, brindar mayor capacidad para discernir y poder seleccionar, como se dijo anteriormente, escoger los mejores medios para poder escuchar, leer, informarse, no consumir cualquier tipo de noticia que le llegue a la mano y generar para el futuro buenos ciudadanos, ciudadanos comprometidos con su consumo, ciudadanos que exijan al Estado cambios, ciudadanos que participen en la agenda social, y creo que de esa manera muchos de los aspectos que, como decía Jorge Vaca Álvarez, nuestros niveles de informalidad cambiarán y nuestras posibilidades de tener una mejor sociedad serán aún mucho mayores. Creo que con eso, Marilu, puedo cerrar la participación de la escuela. Gracias.
Bien, y mil gracias, muchísimas gracias a todos los participantes, panelistas de absoluto lujo, moderadoras de lujo total, bienvenida y conclusiones que realmente nos han hecho un masaje en el corazón. Y antes de concluir y agradecer también a Matilde Coveñas por la presentación súper resumida que hizo del monitoreo que hacemos de medios de comunicación. Quería mencionar que este 1 de octubre, este 1 de octubre, se celebra el Día del Periodista en el Perú. Y esto impone un gran desafío, es cuidar que la exposición de las noticias no vulnere el derecho de las niñas, de los niños y los adolescentes, y en ese cometido estamos las instituciones del Estado como la Defensoría, las instituciones de cooperación, como es el caso de Save the Children, Acción por los Niños, y el nuestro también, y las instituciones académicas, como es el caso de la Universidad Ruiz de Montoya, y quienes están del otro lado del mostrador, es decir, desde el lado empresarial. Así que desde el Grupo Niñez y Medios les agradecemos mucho su participación y los invitamos para que se sumen para la foto final. Muchas gracias. Buenos días.